La memoria me ayude un poco hasta que escuchemos las noticias de Israel. Ella había hecho radio en el Paraguay, trabajó en algún momento en la Embajada de Israel en Paraguay, Argentina originariamente. Sufrió, sufrió la muerte de dos tíos, como alguna vez ya he contado, uno en el atentado a la Embajada de Israel y otro en la AMIA. Bien, ha tenido un recorrido largo. Estuvo acá en esos inicios de Radio High. La recuerdo embarazada, creo que en el segundo año, sí, cuando hicimos un enorme festejo ahí en el complejo La Plaza. Luego, la vida ya hace muchos años la llevó a Israel, donde continuó involucrada tanto con Radio High como con los medios de comunicación y con una tarea periodística enorme. Y la hemos recuperado después de algún tiempo para que nos pueda contar de este Israel que vive desgraciadamente hace 350 días en guerra, más allá de que en las últimas jornadas, a pesar del fuego, Israel ha retomado la iniciativa y todavía el mundo admira, más allá también de lo que algunos en este mundo de la mentira digan respecto de la operación de Israel contra Hezbollah. Me refiero, hasta ahora hablé mucho, a Roxana Levinson. Querida Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días para ustedes, un gusto volver a estar en Radio High y te agradezco muchísimo la presentación. ¿Sabes qué? Me acuerdo al día siguiente no, en el momento que salí de la sala de partos de cuando nació mi hija Micaela y me llamaron por teléfono desde la radio y me entrevistaron y yo solo recuerdo que decía, es muy linda, es muy linda. Es cierto, recuerdo también ese momento y decías la verdad, porque es muy linda, era muy linda y es muy linda. Y Así es. recuerdo especialmente mucho de Micaela. Tengo todos los recuerdos de Micaela, incluso algún globo con algún osito que fue lo que pude en ese momento llevarle para que pudiera disfrutar. Ujú. Sí, sí, sí. Fueron épocas difíciles, pero muy lindas y lindos recuerdos. Hablando de tiempos difíciles, ¿te parece que pasemos a la actualidad de Israel? Porque algo no está bien. No, está todo fantástico. Hoy por ser viernes, estoy trabajando en el salón de mi casa, desde donde se ve la playa de Ashdod, el mar. Del otro lado tengo un lago, un parque muy lindo que acaban de inaugurar hace unos días, y la verdad es que está lleno de gente. Eh, ¿Vio? no hay mucha diferencia con otros viernes, sí en el estado de ánimo, eso sí hay que decirlo. Bueno, pero todo en la vida no se puede. Con ya lo que nos contó es como para agradecer absolutamente. Eso no hay en cualquier lado. A ver qué nos cuenta del estado de ánimo y de lo que está pasando. Claro, muchos misiles que era sabido Ujú. iban a caer en el norte después de esta operación enorme de la inteligencia israelí. Hasta le diría que Hassan Nasrallah se notó un poquito abatido, así que tenga tranquilidad, no es usted la única que tiene un ánimo por ahí un poco más complicado. Sí, lo cierto es que los titulares a esta hora hablan de 150 cohetes hacia el norte del país, especialmente enfocados en Metula. A esta hora siguen cayendo cohetes. El ejército, o sea, Defensa Civil, volvió a imponer las restricciones y decirle a la gente de toda la zona norte que permanezca cerca de los refugios, algo que había sido así durante la noche. Durante la mañana levantaron esa restricción y ahora volvió. Y lo que se comentó durante la mañana justamente es este discurso de Hassan Nasrallah, en el que decía anoche que Israel cruzó varias líneas rojas, que habrá una respuesta justa, un castigo, como en sus palabras, y que, por supuesto, no dijo ni cómo ni cuándo, y que esta
que esta operación sin duda va a tener una respuesta, pero además dio a entender que no solamente de Hezbollah, y que Hezbollah no está solo en esto, si tiene que emprender una lucha existencial. En todos los medios hoy se comenta esto, en principio que decías, ¿no? Que se lo veía abatido, preocupado, sin energías, como vencido o prácticamente vencido. Incluso en el tono, Nasrallah suele ser muy enfático, muy enérgico. También en la extensión del discurso, los discursos de Nasrallah pueden durar 1 hora y media, 2 horas, el de ayer fue más breve. Estuvo dirigido a la gente del Líbano, normalmente habla más para afuera, y lo que dicen hoy los medios acá y en el Líbano es que no logró tranquilizar a la gente en su país, que la gente dice pensar que durante meses hubo personas llevando consigo explosivos a todas partes y en todo momento, en sus casas, en el supermercado, cuando iban a buscar a los hijos a la escuela, en todas sus actividades llevaban consigo esos explosivos, y ahora hay un pánico generalizado, en primer lugar, por cualquier artefacto eléctrico o electrónico que venga de fuera del país. Y en segundo lugar, por las personas. Uno está parado en la cola de la caja del supermercado y si alguien tiene algo en el bolsillo, ya sospecha que puede llegar a ser un hombre de Hezbollah y que va a estallar en pedazos. Y no solamente porque algunas personas sufrieron heridas por estar cerca, sino por lo que a algunos les tocó ver. Incluso niños pequeños que vieron escenas muy, muy duras por estas explosiones, y eso genera en el Líbano muchísimo, muchísimo miedo. Y hay quienes dicen que hay que aprovechar este momento para volver a darle al ejército del Líbano la fuerza y el poder total, o por lo menos mayor que el que tiene Hezbollah como grupo militar, como casi ejército. Y algo que comentaban también es que Nasrallah dijo ayer que el ataque de los Vipers era una masacre sin precedentes, y parece que se olvidó que hace 4 años una tremenda tragedia que fue la explosión en el puerto de Beirut, provocada por Hezbollah, en la que murieron 2.000 personas y hubo 1.000 heridos y 12.000 familias se quedaron sin casas. Entonces en el Líbano decían, ¿de qué está hablando? O sea, ahora viene a llorar porque le tocó a él, pero él es el responsable. Y todo esto hace que, digamos, que lleguemos a esta situación en la que quedó expuesta, en primer lugar, la permeabilidad del grupo, ¿no? De la organización, hasta qué punto Israel pudo infiltrarse y meter dentro de la organización estos dispositivos con estos explosivos. Cómo desde la distancia Israel pudo controlar, dominar la vida cotidiana de esta gente, y todo lo que ya habíamos comentado, la humillación, las burlas, la vergüenza, la cuestión personal de la gente que a partir de ahora va a circular por las calles de Beirut o de cualquier otra ciudad del Líbano con heridas en la cara, que todo el mundo sabrá de dónde y de qué provienen, y que Hezbollah, que se jacta y se enorgulleció durante todos estos años de ser quien supuestamente defiende a los libaneses de Israel, lo que hizo ahora fue traerles al Mossad y al ejército de Israel a sus casas, más precisamente a sus bolsillos, y no a nivel económico, sino literalmente adentro del bolsillo. Vio como en la tragedia de la guerra, lo quiero poner claramente porque acá nadie puede estar feliz, pero digo, ve cómo el ánimo le va subiendo y se va dando cuenta de que algunas cosas están pasando como para levantar el ánimo. No es poco lo que ha hecho Israel, en términos, si hay que decirlo con mucha claridad, aquellos que les explotó el Viper o los walkie-talkies son miembros, algunos encumbrados, de Hezbollah, organización paramilitar y terrorista que tiene por objetivo, siendo brazo armado de Irán, destruir a Israel.
no se atacó acá a población civil, no se atacó a otro que no fuera justamente aquel que quiere salir a matar. Es una operación histórica, única, en algún momento lo vamos a poder incorporar con mayor claridad. Digo, para tener muy claro, sobre todo en este mundo, es verdad, un par de niños desgraciadamente que estaban al lado pueden haber sido hijos o pueden haber estado casualmente al lado de un miembro de Hezbollah, perdieron la vida, pero no existe ninguna situación militar donde no hayan tragedias, y esto está claro, pero lo que se ha logrado desde el punto de vista militar y estratégico ha sido enorme, y por eso me parece el abatimiento de Hassan Nasrallah, y más allá de la retórica de la cual estamos acostumbrados, Nasrallah no necesitaba esto para poder atacar o no atacar el norte de Israel. Incluso agrego, Roxana, como información, en las últimas horas, así como Hezbollah ha lanzado proyectiles sobre Israel, Israel ha atacado también 100 puntos neurálgicos de Hezbollah con mucha precisión. Digo, me parece que Hezbollah, no, Irán, y sigue atacando a esta hora. Así es, estarán entre el shock, incomunicados entre ellos y con algunos problemas graves. Otra vez, esto es una guerra, no es un torneo de fútbol. Nadie puede entenderlo de otra manera. Claro, las guerras son terribles, las guerras son impredecibles, las guerras tienen todo lo que traen, pero me parece que así como el 7 de octubre para Israel fue un masazo del cual todavía no se recupera, esta operación israelí es un masazo muy importante en lo que hace a Hezbollah, en lo que hace a Irán también. Habrá que ver cómo reaccionan, pero me imagino también que dentro de las opciones que hay, Israel también viene marcando la cancha, ya lo dijo el primer ministro, el ministro de Defensa, la cancha. Diciéndole, señores, nosotros estamos aquí preparados, hemos usado esto y ustedes no saben qué más tenemos, aunque algunas cosas deben suponer. Ya se había dicho antes de esta operación respecto de cómo quedaría el Líbano y cómo quedaría Beirut. Esperemos que esto no llegue a mayores, más allá otra vez de las declaraciones de todos. Sí, pero es mi respuesta, haciéndome eco también de lo que reflejan esta mañana los medios en Israel y lo que se viene comentando en las últimas. Es judía, no es judía y es mujer. Nunca va a estar conforme. Y para israelí. Claro, judía, mujer, israelí, sí, pero ya sabía que venía. A ver, ¿cuál es el pero? No, el pero es, insisto, la falta de estrategia. El hecho de que este ataque, por maravilloso que sea, que lo es, impactante, impresionante, sin precedentes y todos los otros adjetivos que se te puedan ocurrir, es un logro táctico y no tiene una estrategia, no está incluido en una estrategia y eso se ve. No es el primer paso de una guerra, no es el primer paso de una presión hacia un acuerdo y el ejemplo está en los logros tácticos que tuvo Israel, por ejemplo, respecto del programa de desarrollo nuclear militar de Irán. ¿Cuántos golpes, incluido el robo de los archivos, que parecían de película, la infiltración de virus en las... lo que quieras. ¿Y dónde está hoy en día Irán con su programa nuclear? A punto de tener una bomba. Sí, pero, venga, ahora le voy a retrucar. Escúcheme, a ver. En el TEC no juega usted sola, juegan los otros también. Y no fantasee con que, bueno, depende de lo que haga Israel terminar. No hay cómo terminar, el otro lado existe. Es verdad que todos quisiéramos que se llegue a la paz y un acuerdo y la vida feliz y todo lo que queremos, pero la realidad es que, bueno, en el otro lado hay otros tipos de intereses y en ese sentido Israel yo creo que va haciendo movimiento de acuerdo a lo que puede, en el momento que puede, y veremos. La estrategia es, la han dicho, en algún momento seguramente más allá de la política interna y si Estado palestino sí, Estado palestino no, cuál es el momento y las Naciones Unidas y lo que usted quiera, Israel quiere llegar a vivir más o menos con tranquilidad y con cierta seguridad. Ahora, no depende de lo que haga eso el primer ministro de turno
y lo que él defina, porque en el otro lado hay que ver qué es lo que están jugando. Digo esto cuando digo, a veces creo que pedimos más de lo que se puede. No, en realidad el tema no es jugar pensando que el otro no existe, sino siguiendo una estrategia. Israel nunca planteó queremos vivir con tranquilidad. El objetivo de la guerra es quitarle las capacidades militares a Hamás y de gobierno, o sea, poder alejar a Hezbollah de la frontera. Son objetivos concretos. ¿Cuál es la estrategia para llegar a eso? No está claro. ¿Usted se Ese acuerda es el punto. del primer ministro Rabin? Por supuesto. Y también de Shimon Peres y de algunos más, porque Sí. hay que recordar que Rabin había sido comandante en jefe del ejército, hombre que sabía de pelear, y Pérez sabía ambas cosas. Algo así decían como pelear como si no existieran las negociaciones para la paz y negociar para la paz como si no existiera la guerra. Digo, me parece que ambas cosas siempre están ahí de alguna manera. Y que cuando hay una ventana de oportunidad se la aprovecha. A veces no aparece esa ventana de oportunidad, tanto por lo que pasa con el contrincante, lo voy a poner en términos de juego, como con lo que pueda pasar adentro con los intereses propios. Digo, no es algo que sea tan simple. Mi humilde mirada. No, por supuesto, mi mirada también es humilde y desde otro punto de vista, digamos, porque además está el tema que para mí, y no solo para mí, es el más importante, es fundamental, Los que es la secuestrados. cuestión de los rehenes. Claro. ¿Cómo en medio de todo esto Israel va a poder lograr que Hamás libere a los 101 rehenes que todavía tiene secuestrados y que cada vez parece más difícil que vaya a pasar algo que se parezca a un acuerdo, porque las negociaciones están estancadas, porque como lo dice hoy el Wall Street Journal, en Estados Unidos creen cada vez más que antes de que termine el mandato de Biden no va a haber acuerdo. O sea, está muy complicado y no se ve en alguna estrategia también en este sentido. O sea, lo que decía hoy el Wall Street Journal es que hay varios puntos que todavía no se resolvieron y que son fundamentales. Uno es el tema de cuántos terroristas y qué terroristas palestinos van a ser liberados en un acuerdo de intercambio. Pero si Sinwar ya dijo que no quiere. Bueno, ese es otro de los puntos, que jamás dice que sí a alguna propuesta, pero después dice que no. Y también están las acusaciones contra Netanyahu y también está el hecho de que Estados Unidos está en plena campaña electoral y ahí todo está trabado, más, digamos, a ver cómo decirlo, iba a usar la palabra manipulación, pero mejor, digamos, acciones poco claras, como por ejemplo esta nueva propuesta que de pronto Gal Hirsch, que es el encargado del tema de rehenes del gobierno, le hace a los norteamericanos. Una propuesta que teóricamente incluye la liberación de todos los rehenes a cambio de que los líderes de Hamás, incluido Sinwar, puedan salir de la Franja de Gaza y el fin de la guerra. Resulta ser que ni el ministro de Defensa, todavía ministro de Defensa Gallant, ni el equipo negociador estaban al tanto de esto, ni este tema se trató, esta propuesta en particular, se trató en la reunión, en las últimas reuniones de gabinete. Y esto es algo que la oficina del primer ministro no desmintió. Bien, le voy a cerrar mi pero diciéndole lo siguiente. Usted sabe que yo no soy un biblicista, por decirlo así, aunque lo he sido, pero no porque no creo que nadie pueda continuar siendo a la eternidad en nada, el rey de nada. Y esto es un tema y un problema enorme para Israel y yo creo que hoy todos lo tienen claro. Pero dicho esto, digo, Israel viene tratando de hacer lo posible cuando la carta que tomó él jamás, el primer momento, sabía exactamente lo que hizo el 7 de octubre, lo planificó de manera brillante, incluso sabía por qué se llevó los rehenes, sabiendo lo que eso significa dentro de la sociedad israelí y teniendo el mango de la sartén
Y entonces Israel puede ofrecer, como ofreció en las últimas horas, bueno, salvoconducto a Sinwar y a terroristas, liberamos lo que quieran, y Sinwar puede decir, a mí no me interesa, y es lo que está pasando. Digo, esto, agrego algo más, Roxana, que sabes muy bien. Una cosa es lo que se publica en los diarios, y que está todo muy bien, y los analistas, e incluso los que están en Washington, mucho más cómodos todavía, porque ahí las sirenas no suenan y tienen otros privilegios. Y otra cosa es lo que pasa debajo de la mesa, las presiones reales, lo que no se publica y lo que no se le da al público a saber. Ahora, en realidad, creo que los márgenes de juego que tiene el gobierno israelí, y eso lo sabe muy bien el Hamas, es muy pequeñito, y seguramente si hubieran podido, lo hubieran logrado, no tengo duda, incluso con las miserias internas de la política. Pero hay algo que dijiste, dijiste lo que significa el tema de por qué, por supuesto, jamás planificó y buscó secuestrar israelíes, por lo que significa para la sociedad israelí, y lamentablemente tengo que corregirte y decirte lo que significaba, porque los rehenes ya no son consenso. Y me tocó ver, estaba parada en el auto esperando un semáforo en rojo y vi a un señor en una esquina con muchísima rabia arrancando carteles con las caras de los rehenes israelíes y tirándolos al piso y pisándolos. Y eso es algo que yo nunca creí que iba a haber en el Estado de Israel. Ya no hay consenso y creo que todos sabemos a quién le debemos eso. El dolor de una guerra terrible que tiene a la sociedad israelí a carne viva, y no cabe duda a alguien, además, no quiere decir que no tenga para ponerle fichas ahí a que no ha sido justamente ni cuidadoso en el manejo de la palabra, y mucho más que todas las facturas en la vida ya se las cobraron, se las van a cobrar mucho más todavía, porque esta guerra es espantosa. Ahora, dicho esto, es una sociedad que tiene dilemas de dolor profundo, entre padres que pierden hijos sirviendo en el ejército de defensa o que los pierden por razones diversas que tienen que ver con la guerra, aquellos otros que tienen hijos que o hermanos o padres que están secuestrados. Es espantoso, no cabe duda que es un espanto. ¿Sabe qué? Para cerrar hoy, porque ya le hice muchos peros, ¿nos cuenta qué preparó de comida para Shabbat? Carne al horno con papas. Carne al horno con papas. Carne de cordero. Carne de cordero con papas. Bien, suena bastante bien. ¿Alguna ensalada? Porque el clima empieza el otoño mañana, pero dígame algo, un poquito de ensalada. Todavía no empecé de las ensaladas, pero sí habrá una de quinoa y una ensalada así de muchas verduras. Siempre hay ensaladas. ¡Wow! Qué ganas que tengo. Ya me tomo el avión a ver si me invita, aunque sea una cena de Shabbat. No me invite mucho más, una. Aquí lo esperamos. Hay vino francés. Bueno, gente fina. No, gente francesa. Claro. Mira, ahí dijo, el mar tiene una vista panorámica fantástica. Mire la cena que tiene ahí. ¿Ve? La vida tiene cosas muy lindas. Es verdad, algunos detalles claro que sí. En Israel todavía están complicados, pero también esto va a pasar. Hay que tener fortaleza. Hemos aprendido, si algo hemos aprendido en la historia de nuestra vida, es a tener fortaleza y ser capaces de sobrellevar los dolores. Pero más lindo que el vino, la carne y el paisaje es que viene la familia. Uy, va a haber nietos y canto y todo lo que tiene que haber. Roxana, gracias como siempre. Te vamos a estar convocando próximamente para que nos sigas mostrando este Israel a diario, que esperemos pronto pueda tener mucho más de optimismo habiendo pasado este dolor, pero sin olvidarlo, porque va a ser imposible, pero siempre con esa resiliencia maravillosa del Estado de Israel. Gracias y Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom. La periodista Roxana Levinson nos dio un panorama. La hacemos entretenida. Ella me dice el sí, pero yo le digo sí, pero somos judíos. ¿Qué va a ser?